noche del 29 de enero de 1982, un pequeño velero zarpó de la isla de Hierro en las Canarias rumbo al Atlántico. Steve Callahan, un estadounidense de 29 años, navegaba solo hacia Antigua, en el Caribe, y esperaba alcanzar su destino para el día 25 de febrero. Hacía buen tiempo y no tenía problemas para mantener un rumbo fijo en su embarcación. Sin embargo, el 4 de febrero, apenas 6 días después de zarpar del puerto, el viento comenzó a cambiar. Pronto Callahan estaría luchando en alta mar, pero permaneció tranquilo, confiado en que con su resistente embarcación lograría salir de la tormenta. Alrededor de las 11 de la noche, cuando se disponía a ir a dormir, escuchó un estruendo y la embarcación se sacudió de proa a popa. En segundos el agua le llegaba a la cintura. Callahan sabía que debía abandonar la embarcación. Abrió la escotilla y se arrastró sobre la cubierta, la cual se escoraba rápidamente, y desesperadamente alcanzó su balsa salvavidas inflable y la lanzó por la borda. No fue sino hasta 5 semanas después que alguien reportó su desaparición. Hasta donde el mundo exterior sabía, Callahan había desaparecido sin dejar rastro alguno. Steve Callahan creció en Maine y comenzó a navegar cuando apenas tenía 12 años. Al hacerse cada vez más diestro, Callahan comenzó a sentirse cautivado por el romance y el peligro de navegar largas distancias, y leyó todo lo que pudo al respecto. Anhelaba la aventura. Particularmente se sentía intrigado por las proezas de Robert Manry, un redactor del Cleveland Plain Dealer, quien en el verano de 1965 cruzó el Atlántico en un velero de 4 metros de eslora llamado The Tinker Bell. Manry había completado la peligrosa travesía de 5.150 kilómetros desde Falmouth, Massachusetts, hasta Falmouth, Inglaterra, en 78 días, lo que en esa época constituyó un récord para una embarcación tan pequeña. Callahan estaba profundamente impresionado por la valentía de Manry y su habilidad para superar condiciones tan desfavorables. Estaba decidido a que un día él también navegaría solo a través del Atlántico en una embarcación pequeña. Para cuando contaba con 22 años, Callahan se ganaba el sustento fabricando embarcaciones. 3 años después comenzó a diseñarlas y pasaba cada vez más tiempo en el mar. A comienzos de 1980, Callahan comenzó a trabajar en su propio velero de 6 metros y medio y lo llamó Napoleón Solo. Cuando lo terminó, lo probó casi hasta la destrucción, al navegar más de 1.600 kilómetros a través de mares tormentosos, desde Maryland hasta Massachusetts. Al año siguiente, después de haber probado la navegabilidad de su embarcación, Callahan se inscribió en la Mini Transat, una competencia en solitario a través del Atlántico. La competencia comenzaba ese otoño en Penzance, un pueblito en la costa suroeste de Inglaterra, continuaba hasta las Canarias y luego seguía hacia el Caribe, hasta Antigua y posteriormente hasta Estados Unidos. Callahan tuvo que cruzar el Atlántico desde Newport, Connecticut, solamente para alcanzar la línea de partida. Cuando los competidores zarparon del puerto, se habían pronosticado vientos que alcanzarían la intensidad de un huracán. Después de 3 días, a Callahan le había ido bien, y era uno de los 4 primeros en la competencia. No obstante, al entrar al Golfo de Vizcaya, conocido por sus repentinas borrascas, el viento se intensificó. Callahan luchó durante 2 días a través de fuertes oleajes antes de llegar a La Coruña, en la costa noroeste de España. Finalmente zarpó de nuevo y llegó a las Canarias 6 semanas después. Para ese momento, Callahan sabía que estaba fuera de la competencia, pero deseaba finalizar el recorrido. El 29 de enero de 1982, Callahan zarpó de Hierro, la más meridional de las Islas Canarias, y se dirigió hacia el Atlántico, rumbo a Antigua, en el Caribe. 6 días después, alrededor de las 11, en una noche tormentosa, se estaba preparando para dormir cuando el Napoleón Solo repentinamente recibió un fuerte golpe y un torrente de agua comenzó a fluir hacia el interior del camarote. Después de llegar con dificultad hasta la cubierta, Callahan soltó la balsa salvavidas inflable. Luego tomó el bolso de emergencia y saltó a la balsa. Con desesperación observó cómo el Napoleón Solo desaparecía en medio del oleaje. Se había quedado completamente solo.
Entre los objetos que Callahan logró salvar de su embarcación, había una copia del manual de supervivencia en el mar de Dougal Robertson. El libro se convertiría en una guía invaluable en los días venideros. Los otros artículos consistían en un radiofaro de emergencia, 4,5 litros de agua, señales luminosas, una linterna, varias cartas, 3 destiladores de aguas solares, un cordel de pesca, un equipo de primeros auxilios, semillas secas, maní, fiambre de ternera enlatado y uvas pasas. Callahan también tenía un arpón que había comprado mientras permaneció anclado en las Canarias y material de escritura para llevar una bitácora. Su hogar ahora consistía en una balsa inflable Avon de 1,5 metros. Callahan rezaba porque ésta permaneciera a flote. El Napoleón solo se había hundido a 1,288 kilómetros al oeste de las Canarias y a 725 kilómetros al norte de las islas más cercanas, las islas Cabo Verde. Sin haber tenido tiempo de enviar una señal de socorro, había desaparecido sin dejar rastro alguno. Cuando Steve Callahan naufragó y quedó a la deriva en una balsa salvavidas en el Océano Atlántico a comienzos de febrero de 1982, estimó que sus provisiones de emergencia le durarían aproximadamente 20 días. Después de 2 semanas había logrado arponear su primer pez. Sin contar con medios para cocinarlo, lo comió crudo. Sin embargo, eso era lo que menos le importaba. Antes de zarpar de las Canarias, Callahan les había dicho a sus padres que llegaría a Antigua a más tardar el 10 de marzo. Ahora, al encontrarse a la deriva a través del Océano Atlántico, sabía que nadie se preocuparía por él hasta esa fecha. Él se preguntaba si su embarcación había sido golpeada por una ballena. No se imaginaba qué más podría haber causado tal devastación. En su 14ª noche en el mar, Callahan vio un barco en la distancia. Disparó una luz de bengala, pero el barco no lo divisó. Sería el primero de 7 barcos que pasarían de largo. Los días y las semanas se confundían. Callahan no estaba seguro de su ubicación, pero esperaba que las corrientes oceánicas y los vientos alisios lo llevaran hacia las Antillas y hacia rutas oceánicas de mayor actividad. Para determinar su posición, improvisó un sextante rudimentario a partir de 3 lápices y una banda elástica y utilizó la estrella polar como su punto de referencia. A partir de esto, supuso que la corriente lo arrastraba hacia las islas de Sotavento, en las Antillas. El 9 de marzo, después de una llamada de los ansiosos padres de Callahan, se les ordenó a las estaciones de la Guardia Costera estadounidense en Virginia y Puerto Rico emitir una alerta de embarcación en retraso. Sin embargo, poder divisar un objeto tan pequeño como una balsa salvavidas en miles de kilómetros cuadrados de océano era algo casi imposible, y la búsqueda se suspendió el 18 de marzo. Mientras tanto, Callahan llevaba ya 43 días en medio de esta terrible experiencia, luchando por sobrevivir. Un pez que arponeó había abierto un gran agujero en el fondo de la balsa cuando lo subió a bordo. Callahan tapó el agujero con un trozo de goma espuma. Luego comenzó a achicar el agua furiosamente, desperdiciando energía valiosa, hasta que logró que la balsa se moviera nuevamente. Finalmente, al amanecer del 21 de abril, después de 76 días en el mar, Callahan no podía creerlo cuando vio tierra en la distancia. Era la costa de María Galante, una pequeña isla a 26 kilómetros al sureste de Guadalupe, en las Antillas francesas. La diminuta balsa de Callahan fue divisada de inmediato por un grupo de pescadores locales, quienes lo llevaron a salvo hasta la costa. Irónicamente, la isla de María Galante se encontraba a apenas 240 kilómetros de Antigua, el destino original de Callahan. Las noticias del dramático rescate de Callahan fueron transmitidas por radio a sus emocionados padres. Ellos viajaron 2 días después para encontrarse con él. Su madre, a pesar de quedar impactada por su apariencia tan demacrada, expresó su alivio al ver nuevamente a su hijo. Creo que es un ser sobrehumano. Está un poco delgado, pero sobrevivió.
Callahan dijo que los recuerdos de su hogar y su familia lo mantuvieron centrado en su supervivencia y explicó cómo había utilizado su sextante de fabricación casera para determinar su posición. Con estos lápices hice las mediciones a 18 grados porque deseaba mantenerme al sur de 18 grados de latitud y medí la altitud de la estrella polar. Callahan pasó varios días en el hospital de María Galante recuperándose de su odisea. Había rebajado 20 kilogramos, casi una tercera parte de su peso corporal. Cuando ves que estás muriendo de hambre, aunque comes y sin embargo ves cómo te deterioras y ves cómo empeoran las llagas causadas por el agua salada, básicamente te das cuenta de que eres un muerto en vida. Sientes empatía por los prisioneros de guerra, los cautivos y las personas desesperanzadas de todo el mundo. Al comenzar a recuperarse lentamente de su increíble viaje, Callahan manifestó su emoción por el hecho de haber sobrevivido contra todo pronóstico. Todo era azul, y el poder ver el verde, el rojo, oler las flores, hablar con las personas. Me siento como un bebé. Me levanto en las mañanas y a pesar de que estoy fatigado, no veo el momento de salir a caminar y ver la vida. Es como si estuviera comenzando de nuevo. Meses después, un totalmente recuperado Callahan recordó el increíble momento cuando se dio cuenta de que los pescadores se acercaban para rescatarlo. Fue una emoción muy intensa. Todo había terminado. Me sentí maravillosamente, me levanté y les grité: es maravilloso, es fantástico. Y ellos se detuvieron frente a mí. Estaban muy sorprendidos, no sabían de dónde provenía y me preguntaron si necesitaba algo. Yo les pregunté si tenían alguna fruta o algo así y ellos me dijeron que no y me dieron una coco azúcar, que es una especie de dulce realmente delicioso. Nunca me olvidaré de haber comido eso. Callahan explicó cómo la experiencia había cambiado completamente su percepción de la vida. Me ha hecho apreciar mucho más las cosas de la vida, las pequeñas cosas de la vida, y me ha calmado muchísimo. Ya no siento ese apremio por lograr algo. Es difícil readaptarse. Son esas pequeñas cosas. Si voy a la casa de alguien y la persona me pide disculpas por las condiciones de su departamento, para mí es suficiente que me dé una esquina sin goteras y me sentiré como en casa. Cuando Callahan fue rescatado por los pescadores, había pasado un total de 76 días a la deriva en su balsa salvavidas a través de 2.900 kilómetros de océano. 9 años antes, una pareja inglesa también desapareció en el mar. Ellos lucharon por permanecer con vida durante 119 días, después de que su embarcación se hundiera en el Océano Pacífico. Su historia de supervivencia al regreso. Teníamos muchas cosas a bordo, objetos muy personales, obsequios de matrimonio y varias cosas que nos habíamos llevado. Y luego, cuando tienes que abandonar la embarcación, el dilema es ¿qué te vas a llevar? Una de las cosas que Marilyn logró salvar fue su cámara. Tomó una serie de fotografías dramáticas de su maltrecha embarcación mientras se hundía a unos metros de ellos en cuestión de minutos. Después de navegar más de 11.260 kilómetros desde Inglaterra, el Oraline había sido golpeado fatalmente por debajo de la línea de flotación, aproximadamente a 400 kilómetros de las Islas Galápagos. Los Bailey estaban solos, y sin una radio no había manera de pedir ayuda. Ellos sabían que pasarían meses antes de que alguien se diera cuenta de que estaban perdidos. Nadie los estaba buscando. Tendrían que valerse por sí mismos. El plan inicial de Morris consistía en remar hacia el sur y dejar que los vientos y las corrientes los llevaran hasta las Islas Galápagos. Después de 3 días nos dimos cuenta de que habíamos fallado y que le pasaríamos de largo a las Islas Galápagos. Nos
aterraba el hecho de encontrarnos a la deriva en un océano que cubre un tercio de la superficie de la Tierra. En pocos días, sus provisiones comenzaron a disminuir peligrosamente. Tuvieron que depender del mar. El primer animal que atrapamos fue una tortuga y fue horrible tener que matarla. Luego tuvimos que comernos su carne, que fue lo más difícil. Nunca antes habíamos comido carne cruda y fue totalmente repugnante. Luego, utilizando imperdibles como anzuelos, los Bailey comenzaron a atrapar peces. Una vez que descubrimos cómo atraparlos con un imperdible y un cordel, el pescar no era un problema y el destripar los peces tampoco. El problema era comerlo crudo. Pero cuando Maurice fue el primero en hacerlo, dijo que no era tan malo. Al séptimo día, avistaron un barco a unos 3 kilómetros de distancia. Maurice disparó unas bengalas y ambos gritaron tan fuerte como pudieron, pero el barco pasó de largo sin percatarse de su situación. Aparecieron otros barcos más, pero no los vieron, a pesar de sus señales frenéticas. Nunca se me ocurrió que nos sobreviviríamos y siempre pensé que nos rescatarían bastante rápido. Sin embargo, cuando el primer barco pasó de largo, en pocos días comencé a darme cuenta de que sería muy difícil que otros barcos nos vieran. Con el pasar del tiempo comenzaron a perder las esperanzas. Su bote de caucho se volteó 3 veces. Se vieron amenazados por los tiburones y estaban sufriendo de insolación y deshidratación. Entonces, la corriente los arrastró hasta las calmas ecuatoriales, un área del mar cerca del Ecuador, conocida por sus encalmadas aguas y repentinas tormentas. En el 50º día de la terrible experiencia de los Bailey, el bote de caucho se perforó y lucharon desesperadamente por mantenerlo a flote. La balsa salvavidas también había sido dañada por las espinas de un pez ballesta. Con el pasar de los días, semanas y meses, su situación parecía irremediable. Para el 30 de junio de 1973, los Bailey llevaban 119 días a la deriva, cuando repentinamente escucharon el lejano sonido de los motores de un barco en la distancia. Escuchamos un ruido sordo y supe que había un barco en algún lado. No teníamos bengalas, no teníamos nada. Todo lo que podíamos hacer era agitar los brazos. Y como me lo imaginé, el barco pasó de largo. Recuerdo haberle dicho a Marilyn, olvídalo, guarda tus energías. Esta es nuestra vida ahora en el mar, entre los peces, las aves y las tortugas. Sin embargo, para su feliz asombro, el barco dio la vuelta y se dirigió rumbo hacia ellos. Se trataba de un barco pesquero de Corea del Sur de 650 toneladas, el Weolmi, el cual se dirigía a su país después de 2 años y medio de pescar atún en el Atlántico. Por fin había llegado el rescate. En minutos, los Bailey fueron subidos a bordo. Desde que su embarcación fuese hundida por una ballena cerca de las Islas Galápagos, la pareja había sido arrastrada por la corriente unos 2.400 kilómetros hacia el noroeste a través del Océano Pacífico. 2 semanas más tarde, los coreanos los llevaron a tierra en Honolulu, donde les dieron una gran bienvenida. Su odisea en el mar había durado unos increíbles 119 días. Hasta la fecha, no se sabe de nadie más que haya sobrevivido durante tanto tiempo en el mar. Maurice explicó lo que los mantuvo con vida. Sobrevivimos, creo, porque éramos tolerantes el uno con el otro. Vivimos como un equipo y trabajamos como un equipo. No sucedió nada que arruinara nuestra relación durante ese tiempo. Y creo que esa fue la razón por la cual sobrevivimos. Cuando Callahan y los Bailey desaparecieron, nadie pensó que aparecerían con vida. Sin embargo, a través de su extraordinaria valentía y gran inventiva, los 3 sobrevivieron para contar su historia.
29 de enero de 1982, un pequeño velero zarpó de la isla de Hierro en las Canarias rumbo al Atlántico. Steve Callahan, un estadounidense de 29 años, navegaba solo hacia Antigua, en el Caribe, y esperaba alcanzar su destino para el día 25 de febrero. Hacía buen tiempo y no tenía problemas para mantener un rumbo fijo en su embarcación. Sin embargo, el 4 de peligrosa travesía de 5.150 kilómetros desde Falmouth, Massachusetts, hasta Falmouth, Inglaterra, en 78 días, lo que en esa época constituyó un récord para una embarcación tan pequeña. Callahan estaba profundamente impresionado por la valentía de Manry y su habilidad para superar condiciones tan desfavorables. Estaba decidido a que un día él también navegaría solo a través del Atlántico en una embarcación pequeña. Para cuando contaba con 22 años, Callahan se ganaba el febrero. Apenas 6 días después de zarpar del puerto, el viento comenzó a cambiar. Pronto Callahan estaría luchando en alta mar, pero permaneció tranquilo, confiado en que con su resistente embarcación lograría salir de la tormenta. Alrededor de las 11 de la noche, cuando se disponía a ir a dormir, escuchó un estruendo y la embarcación se sacudió de proa a popa. En segundos el agua le llegaba a la cintura. Callahan sabía que debía abandonar la embarcación. Abrió la escotilla y se arrastró sobre la cubierta, la cual, por el romance y el peligro de navegar largas distancias, y leyó todo lo que pudo al respecto. Anhelaba la aventura. Particularmente se sentía intrigado por las proezas de Robert Manry, un redactor del Cleveland Plain Dealer, quien en el verano de 1965 cruzó el Atlántico en un velero de 4 metros de eslora llamado The Tinker Bell. Manry había completado la balsa, se escoraba rápidamente y desesperadamente alcanzó su balsa salvavidas inflable y la lanzó por la borda. No fue sino hasta 5 semanas después que alguien reportó su desaparición. Hasta donde el mundo exterior sabía, Callahan había desaparecido sin dejar rastro alguno. Steve Callahan creció en Maine y comenzó a navegar cuando apenas tenía 12 años. Al hacerse cada vez más diestro, Callahan comenzó a sentirse cautivado